Esta no es solo la historia del Imperio Incaico. Es el linaje que desafía la ciencia, el tiempo y la razón. La triple jamba es símbolo de la conexión con lo sagrado. Incluso hay 9 de estas hornacinas. A 2 horas de Cusco existe un lugar donde casi nadie llega, que guarda el secreto del origen del Tahuantinsuyo. Un lugar tan sagrado que solo existen 4 como este en todo el Imperio Inca. Cuando está la luna llena, muchas cosas suceden. Yo he visto un Inca y estaba haciendo así. Hoy te revelo cómo llegar a un santuario que solo conocen los locales. El lugar donde todo comenzó. Maucallacta. Estamos en Cusco, la capital del Tahuantinsuyo, la ciudad más importante de los incas. Desde Lima puedes llegar en avión en tan solo 1 hora y media o en bus en 22 horas. Compra el pasaje con meses de anticipación, sobre todo en junio ya que suelen estar agotados. A tan solo 1 cuadra de la Plaza de Armas está el Now Victoria Hostel. ¿Saben qué es lo que más me gusta de este hotel? Que en medio del mismo tenemos muros incas. Totalmente originales, ¿ah? Miren. Tiene dormitorios compartidos de 6 y 8 camas, pero con comodidades que parecen de hotel. Y si viajas en pareja o en familia, también tienen habitaciones privadas muy bien equipadas. Y el hotel incluye desayuno. Si toman cualquier habitación, incluso las compartidas desde los $9, pueden acceder a este desayuno. De verdad que muy buena opción. Si buscan un hostel suave, chill, para relajarse, no los de fiesta, esta es la mejor opción y a tan solo 50 metros de la plaza. Miren, miren dónde está. La plaza, señores. A nada. ¿Ah? Empezamos el día. Y si están en el Cusco como yo, para poder llegar a Maucallacta deben ir primero al paradero de colectivos hacia Paruro. ¡Vamos! Además de colectivos, también pueden tomar buses en la avenida Belempampa. El trayecto hasta Yaurisque les tomará 1 hora. Nosotros conocimos a Mitchell, quien nos llevará directo hasta Maucallacta. ¿No? Yaurisque, ¿no? 1 hora menos, todavía 40. Ya almorzamos, compramos cositas y ya vamos a de frente para allá. Porque ya para allá hay pueblitos más, y es más complicado. Mejor comemos en Yaurisque, más tranquilos. Y ya estamos en Yaurisque. Aquí los va a dejar el colectivo que viene de Cusco y de aquí tienen que tomar otro para Maucallacta, en esta dirección. Recuerden, esta entrada. Miren. Sigamos en ruta para Pumaorco y Maucallacta. Y les cuento que no estamos solos. El buen Mitchell accedió a jalar a estas lindas niñas que caminan 2 horas para ir al colegio, imagínense. ¿Ah? Mira, ellos caminan 2 horas para ir al colegio. Qué guerreros, ¿no? Y nosotros quejándonos por ir 10 minutos a un colegio, a una escuela en Lima. ¡Qué lindos! Eso, nos recargamos de energía gracias a los niños. Ahora sí, con todo para Maucallacta. Y qué suerte que vamos a estar en el taxi privado. Nos va a poder dejar muy cerca a Tambo-Toco para caminar allí, a unas cuadras nada más, y luego volvemos al auto y seguimos mucho más cerca para Maucallacta. Ya no tienen que caminar esos 10 kilómetros que tendrían que haber caminado desde el pueblo de abajo. Ya saben, ¿a quién tienen que llamar? Al hombre, él es y natural de aquí de Paruro todavía, Mitchell, lo máximo. Y tan solo a 180 soles y le dicen que vienen de parte de Daniel de Viaje. Aquí está el precio y sus datos. ¡Al frente está Maucallacta! ¡Uhú! ¡Ya lo vi! ¡Qué felicidad siento! ¡Qué fácil se nos va a hacer llegar! Pero antes de llegar a Maucallacta,
tenemos que entender de dónde vinieron los fundadores. Allá está Pumaorco, una montaña de roca tallada donde están las 4 ventanas sagradas. De esas cuevas salieron los hermanos Ayar, 4 hermanos con poderes sobrenaturales, y después de emerger de Lucupacha, bajaron 15 minutos hasta aquí y construyeron el primer asentamiento del Imperio Inca, donde vivió Ayar Manco, el hermano que sobrevivió, el que después cambiaría su nombre a Manco Cápac. ¡Qué increíble! Tan solo la ruta hacia Maucallacta es espectacular. ¡Qué increíble, de verdad! Y estamos a medio camino de la bella Maucallacta y miren esta ruta. ¡Qué increíble! Ya estamos frente a la ciudadela. Frente a nosotros la ciudadela. No puedo explicarles la linda energía que se siente caminando por estos senderos. Estamos a escasos metros de llegar a Maucallacta. Pero seguramente por estos rumbos es el caminar de los hermanos Ayar. Y se dice que ya Ayar Manco, al convertirse en la transición hacia Manco Cápac, vivió en la ciudadela que vamos a ver ahora. Y está cruzando este umbral. Vamos a ver a Maucallacta. Llegamos, señores. Estamos en Maucallacta, la casa del primer Inca. Realmente Maucallacta, al parecer, tiene origen wari. Fue un asentamiento wari. Y los incas, al ver la majestuosidad y la ubicación, porque está cerquísima a Apus poderosos, Apus guardianes del Cusco, decidieron echar raíces aquí y construir más templos. Maucallacta está dividida en varios sectores. Este es uno de ellos. Y el principal, como tal, al frente nuestro. Estamos solos. Estamos solos. La sensación que tengo es indescriptible. Por este canal podría entrar agua a toda la ciudadela. Qué increíble lugar. Es espectacular. Y es grandísimo. Es gigante. Al parecer, gran parte de este muro había sido restaurado. Qué increíble este templo. Se puede ver cómo la parte baja luce diferente. Y aquí podemos ver cómo los incas completaron la construcción de los waris, o quizás diferentes épocas constructivas de los incas. Miren. Y la construcción claramente imperial, ¿no? El tallado perfecto de la roca. Y vamos a ver quizás uno de los lugares más importantes de todo el sector. Miren este gran pórtico de doble jamba. Miren la viga superior. ¿Cómo hicieron para subirla, para encajarla de esa manera? Qué increíble lugar. Y por supuesto, aprovechando que estamos solos, vamos a ingresar. ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! Miren. Estructuras megalíticas, cortes perfectos, doble jamba, que denota la importancia de este templo. Quizás una casa de un sacerdote, un lugar para venerar a los dioses, casa del Inca, quién sabe. Pero esto era importante. Maucallacta significa pueblo viejo en quechua. Y este complejo tiene más de 200 edificaciones que abarcan más de 2 kilómetros cuadrados.
Este lugar fue un gran centro ceremonial y administrativo que precedió a los incas, pero que luego fue adoptado por ellos como un espacio sagrado. Esta fue la primera casa de los incas, el lugar donde vivieron los hermanos Ayar, donde Ayar Manco se convirtió en Manco Cápac y donde los gobernantes incas acudían durante 400 años para reconocer su linaje como hijos del sol. Aquí se realizaban rituales al sol, a la tierra y al agua. Pero esto no es lo más importante de Maucallacta. Este es el origen de los incas y es uno de los pocos lugares en todo el imperio donde hay templos de triple jamba. Y ahora los vamos a ver. Y aquí está la prueba de que Maucallacta era el lugar más sagrado. Solo existen 4 lugares como este en todo el imperio inca. Porque estas hornacinas de triple jamba solo se encuentran en los sitios más sagrados del Tahuantinsuyo. Machu Picchu no las tiene, solo Maucallacta, Huagra Pucara, Pachacamac y la Isla de la Luna. Cada marco representa un mundo. El primer marco, el Uku Pacha, el mundo de abajo. El segundo marco, el Kai Pacha, nuestro mundo. El tercer marco, el Hanan Pacha, el mundo de arriba. Y lo que guardaba en el centro conectaba los 3 mundos. Probablemente los malquis, momias de los incas, o los objetos sagrados que trajeron del Uku Pacha. Objetos tan poderosos que necesitaban 3 niveles de protección ritual. Aquí tenemos 9 hornacinas de triple jamba. La triple jamba es sinónimo de conexión con lo sagrado. Recuerden que para los incas la doble jamba simbolizaba un lugar de mucha importancia, mucha jerarquía, pues la triple jamba es símbolo de la conexión con lo sagrado. Incluso hay 9 de estas hornacinas. Y si lo vemos por encima, que ven en esta imagen, parece la forma de la chacana incluso. ¿Será esto una señal más de que realmente fue este el origen del imperio incaico? ¿Será que aquí realmente vinieron los hermanos Ayar? Aquí los arqueólogos descubrieron evidencia de un oráculo, una ventana ceremonial donde aparecía la imagen de Manco Cápac, y según los locales, todavía aparece. Yo he visto un inca y estaba haciendo así. Entonces un poquito me he acercado, un poquito, acerqué. Entonces no sé cuál se desaparece porque yo quería sacar foto de la cerquita, de cerca más o menos. Me acerco, una movida más o menos así, se desaparece. Nosotros siempre vemos lo que alumbra en Maucallacta. No sé, muchas veces me dicen que será oro, así empieza a arder así fuego así, hasta arriba se va. Después solito así se regresa y se apaga. Puede ser el lugarcito, pero no hay nada, solamente parece que parece más o menos así, más o menos quemadito más o menos. Quemadito, ajá. Sí. Claro. Qué increíble lugar, en serio. Qué espectacular. Qué construcción tan perfecta. ¿Cómo han moldeado estas piedras? Un doble jamba. Por todos lados podemos ver hornacinas con doble jamba. Se ve la importancia tremenda del lugar. Y de épocas pre-incas incluso. Caminar por aquí es un sueño que se me hizo realidad. ¡Wow! Qué increíble ese templo. Y estamos solos en una ciudadela gigante. Es gigante, señores. Qué suerte. Maucallacta tiene construcciones de la cultura wari, que dominó esta región 600 años antes de los incas. Y cuando los incas llegaron, no las destruyeron, las integraron. Estos no eran simples vasijas como algunos creen. Eran ojos de agua, que eran espejos del cielo. Obviamente este techo es
actual. Y aquí podían poner agua y ver las estrellas. Eran espejos. Y aquí seguramente se ha enterrado un Intihuatana. Es muy probable que esto sea un Intihuatana. Por eso el templo de doble jamba más abajo. Este era un recinto astronómico. Esa era la entrada principal. Y por allí venían y era resguardada toda esta área, que era ya un centro ceremonial seguramente. Qué increíble lugar. Ah, miren este templo. Claramente ya es evidencia clara que esto era Huari. Qué increíble estar aquí, solos. Y desde aquí, miren donde nace el sol, donde está ilumbrando el sol, ese es Pumaborco. Desde ahí venimos. Y esa roca, esto es un templo construido, ¿no? Porque está cerca de la zona sagrada. Pero eso es una roca natural sagrada. Y ahí la tallaron en honor a los dioses que emergieron allí. Los incas dominaron el sistema hidráulico aquí, canales de agua ceremonial, fuentes que llevan más de 600 años funcionando, sin bombas, sin electricidad. Solo ingeniería perfecta y conocimiento del flujo natural del agua. Pero miren, señores, no, está seca. Está botando agua para nosotros. Nos está diciendo sí funcionamos. Somos una ingeniería hidráulica impresionante, que a pesar de los siglos, sigo ofrendando agua. ¡Miren! ¡Qué increíble! ¡Qué suerte tenemos, hermano! Esto no es común. Es como nos ha dado la bienvenida. El Apu nos ha dado la bienvenida. Pero miren, tipo la fuente de la Ñusta. Vamos a ver si pasa lo mismo aquí. No. Miren, más fuerte. ¿Te diste cuenta de la diferencia? ¿Cómo cambió el tipo de arriba? Mira. Va. ¿Viste? Mira, más suave. ¿Vieron? Esto es una locura, miren. Otra vez. Miren. Aumenta. Mira, miren. Baja la presión, ¿no? ¡Qué increíble, Dios mío! ¡Ay, no! Con esta agua... Esta agua es... con más fuerza. Esta agua... Gracias, señores. Miren esta belleza. Viene de aquí. Deja por allí. Y sale por acá. Y continúa su paso. Y llegó hasta el otro que hemos pasado nosotros. Qué increíble, de verdad. Este lugar es una locura. Vine buscando el origen del Tahuantinsuyo y lo encontré. Pumaborco fue el portal. Maucallacta fue la primera ciudad. Ayarmanco se convirtió en Manco Cápac aquí. Y según los locales, su espíritu todavía camina por estas ruinas. Desde aquí partió hacia Cusco. Fundó la capital, construyó el Coricancha. Inició una dinastía que durante 400 años construyó las ciudades más imposibles de América. Ciudades como Machu Picchu, el santuario construido por Pachacútec, el noveno Inca, descendiente directo de Manco Cápac. Y ese es nuestro próximo destino, Machu Picchu. Maucallacta no es solo piedras antiguas. Es el recordatorio de que todo gran imperio comenzó con un solo paso. Con 4 hermanos saliendo de una cueva, con una primera casa, con una primera ciudad. Y esa ciudad es esta. Yo soy Daniel de Viaje. Si esto te voló la cabeza, dale like y suscríbete. Porque el próximo video es Machu Picchu y te voy a mostrar secretos que los guías no te cuentan.